Hoy estamos aquí en una cápsula informativa para hablar de las posibilidades que tiene una pareja donde el hombre tenga FQ para poder tener descendencia. Y lo vamos a hacer con Dani Carvajal, que está en Menorca. Hola Dani, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Bueno, Dani, vosotros habéis pasado por un proceso maravilloso de tener a vuestra hija ya con vosotros desde hace ya creo que unos 5 años, si no recuerdo mal. Y Correcto, 5 añitos. cuéntanos un poco cómo ha cambiado, primero de todo, vuestra vida. Bueno, ha cambiado todo, vamos. Desde el día a día, dormir, a planificaciones de cualquier viaje, pero todo a positivo, por supuesto. La Qué verdad que es bien, una experiencia súper enriquecedora de, bueno, poder tener una pequeña en casa, ¿no? Una beba. qué bien, qué bien. Vale, a nivel de FQ, en tu rutina de tratamientos, en tu rutina de, bueno, sé que has pasado por algún altibajo durante estos 5 años y tal, ¿cómo lo has llevado? ¿Cómo se gestiona? Insisto, no durmiendo. No durmiendo, ¿no? No durmiendo. Claro, si antes, por ejemplo, hacía lo que es la terapia, me lo invento, por decir una hora, a las 8:30, de 8:30 a 9:30, pues ahora la hago después de que ya se ha acabado con todo el protocolo, con la nena, con la casa, con todo lo demás, y terminaba yo, bueno, la nebulización igual la hago de 11:30, de 10:30 a 11:30. Pero se puede, se puede. Se puede. Eso es importante. Mira, Dani, vamos a explicar un poquito cuál es el proceso para una persona, en este caso un hombre con fibrosis quística, en el caso de que quiera tener descendencia. Eh, Entiendo que acudís primero a vuestro médico de referencia, que es en nuestro caso en Baleares el doctor Palou, que es el neumólogo de personas adultas, y a partir de ahí, ¿qué ocurre? A partir de allí, pues te derivan a lo que sería el urólogo, te hacen un par de pruebas, tanto un espermatograma, si no recuerdo qué se llama, muestra, y también pues te examinan, ¿no? En el caso de los hombres FQ, aparentemente lo que afecta en muchos casos es el conducto, lo que no permite que el espermatozoide salga. El conducto Tiene un deferente nombre que se ahora, llama. Conducto sí, deferente, pero correcto. tiene un nombre el hecho de no tenerlo, que ¿Vale? ahora no recuerdo el nombre. Ellos te hacen tu informe y con eso te derivan directamente a lo que sería fecundación, allí en Son Espaces. Escucha, una Cuando, pregunta. En fecundación, tengo entendido de que a parejas que no tengan una afectación tipo fibrosis quística, que tiene unas consecuencias sobre el aparato reproductor ya conocidas, se les mm, invita a estar un año, digamos, buscando a ese bebé de forma natural. ¿A vosotros os pasó igual o ya no? correcto, según lo que nos indicaron, es cuando llega una persona, una pareja, a lo que es el tratamiento, es como que primero tocan la puerta, les examinan, les miran y los invitan a hacer un año entero de intentonas en casa. Y en el caso de FQ, teniendo pues las pruebas, teniendo el antecedente, directamente te hacen lo que es el in vitro. Te hacen el in vitro. Vale. Eh, el in vitro entiendo que es que al hombre le extraen espermatozoides y los ponen con los óvulos que han podido sacar de la pareja, de la mujer en este caso, y a partir de ahí, ¿cuántas intentonas se pueden hacer? O en vuestro caso, ¿cómo fue? Mira, salvo error, te lo digo de memoria, son tres y en esas tres, pues los óvulos que durante el ciclo de ovulación saque la mujer, eh, pues si en el primer ciclo sacan seis y quedan dos, pues ya está. Si en el segundo ciclo sacan tres y no queda ninguno, pues te queda un último ciclo, una última intentona y si, pues lo que saque la mujer. En nuestro caso llegamos hasta el tercero, o sea, al límite. Al límite. Vamos a especificar un poco, es decir,
al hombre solo le hacen una extracción, se mantienen esos espermatozoides en una conservación X, que no sabremos cuál es, porque no somos especialistas, sino que luego esa parte de esos espermatozoides se ponen sobre la primera ovulación y si alguno cuaja, pues se pone en el vientre de la madre, entiendo, para ver Correcto. si va hacia adelante, ¿no? Y en vuestro caso fue a la tercera. Perfecto. Sí, Bueno, pues sí. lo que es la extracción del hombre, te lo hacen despierto, duele bastante. Bueno, si queremos entrar un poquito en detalle, lo que hacen es que te abren y te cogen una muestra de adentro del testículo y por lo que me explicaron, eso es como si cogiéramos un gajo de mandarina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que está lleno de líquido, o sea, tú coges el gajito, hasta que no lo muerdes no sale líquido, ¿no? Pues por lo que me explicaron es algo muy parecido, ¿no? Extraes el trozo de testículo que será micrúsculo, ya duele bastante, y eso está cargadito, lleno de liquidito que serían los espermatozoides. Entonces, eso es de allí donde van haciendo las extracciones. Eso fue lo que yo entendí. Ellos eso lo ponen en un criogénico, ¿no? Que está totalmente congelado y de allí van haciendo las... De hecho, en mi caso, quedó muestra. Y cuando terminas el proceso, te dicen, ¿te lo llevas o lo tiras? En mi caso, pues lo tiramos. Llevártelo implica tener que ir a una eh, fecundación privada y que te lo guarden en congelado durante X tiempo. Vale. Oye, pues has dicho que duele, pero creo que en este caso la recompensa valió la pena, ¿no? Ese pequeño Total. trance, ¿no? De tal. Dani, pues yo creo que ha quedado bastante claro el proceso que se tiene que seguir, partiendo del neumólogo de referencia para que nos derive a los distintos especialistas. Y nada, y a partir de aquí, pues tu experiencia como papá ya de una niña de 5 años, pues es válida, ¿no? Para aquellas parejas que se quieran pensar realmente si este proceso puede valer la pena o no. Así que, Dani, te agradezco mucho este testimonio porque, como siempre digo, si estas cápsulas informativas pueden ayudar a otras personas a superar alguna situación, bienvenidas sean. Dani, muchísimas gracias. Enhorabuena por tener a la niña ya en 5 años, que es una edad estupenda para disfrutarlos. Así que nada, enhorabuena y a seguir igual de bien. Gracias, Carlos. Muchas Gracias a gracias. vosotros también. Gracias. Chao.